En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Este programa lo vamos a dedicar totalmente, hasta donde sea posible, a hablar de los procesos de paz en este país, en nuestra querida Colombia. Ha sido un proceso de paz no rectilíneo, un proceso por camino empedrado, ¿no? Muy transitado, con altos y bajas, con presencia cada año de diversos actores sobre el anhelo, sobre el sueño que todos los colombianos tenemos para vivir en paz en Colombia, porque sin conflictos seguramente que se van a presentar de diverso orden. Bueno, la violencia es un antecedente al proceso de la paz. Luchar por la paz es porque ha existido en Colombia violencia, y podríamos hacer referencia inicialmente a la violencia bipartidista del 40 al 60, donde estos partidos, desde sus líderes, agitaban unas banderas azules y rojas, y como decía el presidente Darío Echandía, nosotros no los mandamos matar. Ellos allá son tan apasionados que incurren en esos desafueros, y la violencia corriendo y llenando de sangre todo el país. Más de 300.000 o hasta 1 millón de personas murieron en ese fenómeno de la violencia bipartidista en Colombia. Y más recientemente, pues, hubo gobiernos interesados por lograr la paz con los diversos actores armados. Estamos hablando en 1982, con Belisario Betancur y las FARC. Hacen un primer acercamiento. Belisario Betancur, pues un hombre que intentó precisamente formalizar la paz con las FARC, pero hubo otros actores que impidieron que ese proceso llegara a buen puerto. En 1984, el acuerdo de la Uribe, de igual manera entre Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP. En 1988, Virgilio Barco con las FARC. No avanza este proceso porque hay presencia entonces paramilitar, y se conoce la masacre que ocurre a la Unión Patriótica, que era un partido ya abierto, pero lo identificaban con las FARC, y cientos de muertos de la Unión Patriótica. En 1990, Virgilio Barco, y antes, por esa misma época, declara el amnisticio para el M-19. Hay un acuerdo de paz con el M-19, la entrega de las armas, y se asumen como una fuerza de carácter político. En 1991, César Gaviria también hace encuentros con las FARC y el ELN, pero se rompen estas ideas con la muerte de Angelino Durán, un ministro que estaba en ese momento en el gobierno. En 1993, la corriente revolucionaria socialista se integra a la vida civil, y es una disidencia del ELN. En 1988, el presidente Ernesto Samper
concede el estatus político al ELN. Y Andrés Pastrana también pues plantea adelantar un proceso de paz con las FARC. Nos acordamos que allí en el Caquetá se destinaron unos 42.000 kilómetros cuadrados por una zona de distensión que al final tampoco funcionó. En el 2002 llega Álvaro Uribe Vélez con su ofensiva contra las FARC a partir de un apoyo de los Estados Unidos. Sus dos gobiernos combatiendo a las FARC para ver si se las eliminaba, cosa que no fue posible, y llega el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2012. Se firma un acuerdo marco con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para iniciar los diálogos que culminan el 2016 con la firma, el 26 de septiembre del 2016, la firma el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, las FARC. Y es el proceso que con sus desarrollos, sus dificultades, se viene dando en este país. Bueno, ese es un recorrido rápido, muy breve, para llegar entonces a entrevistarnos con el doctor Freddy Castro Victoria, que es un estudioso, un abogado, que ha trabajado mucho estos temas de paz, a quien le vamos a dar la palabra para que presente su hoja de vida y luego continuamos en desarrollo de este programa Diálogo en la Cumbre Televisión dedicado a los procesos de paz en Colombia. Mi nombre es Freddy Castro Victoria, soy abogado egresado de la Universidad de los Andes, con una especialidad en Derecho Público en la Universidad Externado, en Política Pública en la Universidad Nacional y maestrías en Derecho Público y Seguridad Pública. Eso en el aspecto académico. Y de hace unos 25 años a la fecha, dedicado a la investigación, a la docencia y a la conferencia a nivel nacional e internacional en temas de Estado, de estructura del Estado, de su funcionamiento, en temas de gestión pública y fundamentalmente en temas del conflicto y el posconflicto armado en Colombia, y desde luego el análisis necesario sobre el conflicto político, económico, social, étnico y cultural con que Colombia lleva 2 siglos sin solucionar. Desde la actividad pública ejercí varias responsabilidades, desde alcalde local en Bogotá, pasando por diversas responsabilidades recién egresado de la universidad, y aprendí entonces a conocer cómo es el funcionamiento en la práctica del Estado colombiano, hasta llegar a 1985 en el gobierno de Belisario Betancur, quien ya empezaba a dibujar en Colombia lo que primero fue la frustrada paz con las FARC, que inició desde el año 82 al año 85, y después de ese año le plantea al país lo que debe ser la inversión social para confrontar y para aclimatar la paz en Colombia. Eso fue un tema importante, y de allí en adelante, con la llegada de Virgilio Barco, me vinculo a la Presidencia de la República, allí mismo donde estaba como asesor, y en ese gobierno llega un equipo ya dispuesto a hacer esa tarea por la paz de Colombia, en cabeza del fallecido y gran hombre Carlos Sosa Escobar, y de otros servidores públicos que después marcaron en sus hojas de vida importantes realizaciones en Colombia. Me dieron la responsabilidad de ser el delegado presidencial para la paz, inicialmente en Cundinamarca, posteriormente en unas áreas de conflicto en Boyacá, fundamentalmente en la zona esmeraldífera
y la zona afectada por la autodefensa en Colombia, que posteriormente diera inicio a los factores del paramilitarismo, y después en algunos otros municipios que tenían que ver como impacto en los departamentos de Antioquia, del Boyacá mismo y de Santander, disponiendo casi pues mi atención a un sector medular del conflicto en Colombia que se conoce como el Magdalena Medio colombiano. De allí pues saqué unas experiencias importantísimas durante 7 años, y desde entonces, desde esa práctica, luego la revisé en la academia y en la investigación, y hoy pues obviamente me dedico exclusivamente al tema de la conferencia y a transmitir las posibilidades de paz en Colombia. Continuamos el diálogo La Cumbre Televisión en este programa, como lo hemos señalado, dedicado a conocer de primera fuente lo que se ha conocido como procesos de paz tan anhelados para los colombianos. Como ustedes ya escucharon al doctor Freddy Castro Victoria, con su hoja de vida, un académico que tiene conocimiento por su investigación, por el tratamiento que le ha dado a la investigación en esta materia. Lo saludamos y le agradecemos la participación en este programa. Y bueno, le preguntaríamos, pues, del fenómeno de la violencia en Colombia, pues se puede remitir hasta desde los mismos inicios de la colonia, por decir algo, ¿no? Desde la conquista, además. Conquista, ¿no? Llegaron los españoles acá, que a independizarnos, y los indígenas le dijeron, es que nosotros somos independientes. No sé qué vienen a buscar acá, además del oro, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pero queríamos molestarlo para que le comentara a la audiencia, como por las épocas más recientes, de 1940 al 60, ese fenómeno de la violencia que fue tan fuerte en este país, que dejó muchos muertos en Colombia. ¿Qué podemos decirle a la audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión? Gracias, Juvenal, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes, oyentes. Para uno abocar estos temas, necesariamente tiene que remitirse a los antecedentes históricos, con un enfoque que yo llamo historicista, porque de la única forma como uno se explica el presente y puede uno vislumbrar el futuro es analizando el pasado. Y quienes no conocen el pasado, pues obviamente no conocen el presente y no conocen ni pueden formular soluciones hacia el futuro. Uno podría iniciar diciendo que desde el periodo de la conquista, como lo afirmabas, se dio en Colombia 300 años de tragedia, de manera insólita, de criminalidad de la época, que era absolutamente normal, por parte de un imperio que era el Imperio Español, y el abatimiento de toda una cultura prehispánica que se denominó así por la incidencia de España en este territorio, y que obviamente dejó unas secuelas importantes luego del proceso independentista, porque plasmó en Colombia lo que se llamó la Gran Colombia, el mismo régimen colonial que se traía desde España, y preponderantemente con la exclusión en los beneficios y en los derechos y en las libertades que fueron proclamadas en 1789, luego de la Revolución Francesa. Y desde esa república napoleónica pues trae la experiencia Simón Bolívar y plasma aquí con Antonio Nariño pues una república que diera al traste con esa devastación de principios democráticos en esta fase de América Latina, que necesariamente pues tuvo una repercusión en países donde existía una cultura importantísima para la humanidad, como fue el Imperio Azteca o el Imperio Inca. Y obviamente nosotros aquí, con el tema nuestro que pudimos hacer en nuestro nivel, que no tuvimos esos grados de desarrollo de esas culturas indígenas, pues aquí nosotros hicimos lo propio también y teníamos lo propio. Eso fue abatido y nos impusieron un sistema excluyente.
Y desde entonces ese sistema excluyente ha existido por 2 siglos. Ese sistema replicó en Colombia luego el proceso independentista del yugo español, replicó un sistema excluyente, un sistema de dominación, un sistema de garantía y privilegio de la propiedad privada, un sometimiento esclavista, el dominio de las haciendas y los grandes terratenientes a través de los hijos de los españoles nacidos en territorio de la Gran Colombia, que se llamaron los criollos, y eso pues subsiste hasta la fecha. Esos mismos criollos fueron los que instalaron luego en 1847 y 1848 lo que fue el Partido Liberal y el Partido Conservador. Luego de las 8 denominadas guerras civiles que se dieron cuando en territorio nuestro, cuando se pretendió con los militares implantar un sistema federalista o un sistema centralista, con lo cual se dividió el país entre liberales posteriormente en el 47 y con los conservadores en el 48 con el tema del centralismo. Desde allá vienen esos problemas y que abocan ya al siglo XX con la hegemonía en 1886 de la consagración de esa constitución por parte del Partido Conservador y la victoria de Núñez y de Caro, y hasta 1930, cuando llega por vez primera luego de 50 años de hegemonía conservadora Olaya Herrera, además boyacense, acá cercano de Tunja, y comienza a instalarse otra vez la reivindicación de esos principios que quisieron hacerse realidad posteriores a los, dijéramos, al legado que dejó Bolívar de la tradición de la Revolución Francesa en nuestro territorio. Y no fue posible porque se instaló nuevamente la confrontación, y desde allá viene todos esos orígenes que se desenvuelven y dan expresión a lo que se denominó la violencia en Colombia. El periodo de la primera violencia en Colombia que no arranca con el Bogotazo de 1948, sino que inicia desde 1944, luego de los periodos presidenciales de López Pumarejo y la revolución en marcha frustrada, que solamente quedó en el tintero y en la letra constitucional, pero que no tuvo desarrollo realmente como política pública en el país. Desde allá viene la esperanza de hacer todo esto, y ya han transcurrido 150 años. Pues podríamos hacer una referencia a ese intento del primer socialista en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, sí, que, como usted lo señala, pues con el llamado Bogotazo, de todas maneras, y su crimen, pues se aborta una posibilidad dentro de la democracia de este país de generar unas transformaciones desde esa época. Sí, Gaitán irrumpe en el escenario político nacional a mitad del siglo XX y necesariamente recoge todas las luchas federalistas y liberales del siglo XIX en cabeza de personajes como Murillo Toro, como Ezequiel Rojas, como el mismo Rafael Uribe, el general de la guerra, que hasta 1913 iba aquí cercano, aquí en el aeropuerto de Palo Negro, la última batalla de la Humareda, y hasta ahí llega la última reclamación, dijéramos, bélica del Partido Liberal por la recuperación de ese poder e instalar en Colombia ya como república un modelo político más incluyente. Y Gaitán recoge todo eso, luego el legado de Olaya Herrera y el legado de López Pumarejo, y se lo pone de frente al país. Ya en ese entonces el Partido Liberal estaba elitizado, y vuelvo y reafirmo, es un liberalismo burgués, y Gaitán no concibe que eso sea el liberalismo real, y concibe que ese liberalismo debe ver en las fuentes del socialismo, y que debe ver en las fuentes de la igualdad y de la equidad, y en un reparto más justo de la riqueza, y que para ese entonces no iba a existir diferencias entre liberales y conservadores, porque era el mismo pueblo el que estaba siendo expoliado con los beneficios y la exclusión. Bueno, y asumen entonces nuevamente la continuidad los partidos considerados tradicionales en Colombia, liberales y conservadores. Claro, ¿no? Claro, muere Gaitán. Ajá. Y por eso pues hay muchas versiones que el país las conoce. Y indudablemente pues fue una gran frustración a 150 años para poder haber fracturado nosotros ese proceso de exclusión y haber desarrollado el inicio de lo que, como hicieron en México, luego de la Revolución Zapatista con el presidente Madero,
y luego de cómo fue instalándose en México, ya superado el tema agrario, para poder instalarse en un proceso de desarrollo mercantil, industrial, agroindustrial, para incorporar a los sectores urbanos con los rurales. Ese ejemplo que nos dio México no lo pudimos seguir en Colombia y no lo hemos podido hacer. Por eso aquí no cerramos el círculo del conflicto. Y Gaitán lo propuso y no fue posible. Y el Partido Liberal se elitizó y siguió entonces las mismas secuelas de cómo fue su origen con los criollos. Se elitizó, se privilegió y no permitió mayores espacios de participación y de democracia. Y luego la pugna, digamos, con su partido aparentemente contradictor, el Partido Conservador, que avanzando, digamos, allá una década posterior, ¿no?, con la, digamos, dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, para aclimatar esos fenómenos de la violencia, y posteriormente pues el pacto llamado del Frente Nacional. Sí, ese es un periodo muy importante porque indudablemente marca lo que hoy tenemos. Gaitán muere y como solución, luego de muchos años de violencia, a partir del año 52, luego de la dictadura, porque por vez primera en Colombia se ejerce una dictadura, porque se cierra el Congreso de la República, en el periodo de Mariano Ospina Pérez y luego de Laureano Gómez, y se da como una solución con un golpe de facto que un militar llegue con una junta militar y posteriormente eligen en esa junta quién debía presidirla, y se elige a Gustavo Rojas Pinilla como una solución temporal a ese proceso de violencia que deja en el país 300.000 muertos en una población de 10 millones de habitantes, y si excluimos niños, si excluimos mujeres y si excluimos adultos, pues realmente el porcentaje nos puede dar entre unos 3 o 4 millones de personas que podrían tener entre los 20 años y los 40 años, que realmente eran los combatientes de esa lucha fratricida sin razón, lo que nos lleva a pensar que realmente lo que hubo en Colombia fue casi una guerra civil. Y frente a eso pues fueron muchos años, entre los cuales pues lo que erigió en Colombia pues fue un proceso inhumano y sin razón, mientras que en otras latitudes se construía democracia y se construía desarrollo humano. En 1948, por ejemplo, las Naciones Unidas está promulgando la reivindicación de los derechos humanos. Y cómo es de lastimoso pensar que mientras que en el mundo se está pensando en la protección de los derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial y del abatimiento de 50.000 víctimas en Europa y la destrucción casi de medio continente, en Colombia estemos nosotros aquí enfrentados a muerte por unas ideas que no tenían sentido, porque lo que sí tenía el mismo era ampliar la democracia, que no ha sido posible por la garantía de los privilegios. Eso es, sí, y esa repartija que se da con el Frente Nacional, pues de todas maneras, un acuerdo por arriba excluyente al sector del pueblo, al pueblo de a pie, al pueblo raso, ¿no?, que de todas maneras deja por fuera a otros movimientos que iban surgiendo, hasta llegar a esas épocas recientes de 4x4, los que estaban en el poder, ¿no?, liberales, sí, y conservadores. Sí, era un partido elitizado, por apellidos que eran aristocráticos, dijéramos, descendientes de todo ese poder hegemónico que deja el periodo de la colonia, y que ya para ese entonces tenían un orden de dirección y de liderazgo en el país diferente a los liderazgos populares. Y entre ellos obviamente pues van a hacer ese acuerdo en Benidorm, en España, y se cifran entonces los famosos 16 años de la alternación del poder entre liberales y conservadores, que inician con un presidente liberal que fue Alberto Lleras Camargo y que posteriormente continúa Guillermo León Valencia. Y en ese periodo de Guillermo León Valencia es importante destacar entonces, dijéramos, los orígenes de lo que se conoce en Colombia como el conflicto armado. ¿Y por qué digo eso? Porque resulta que ese periodo dictatorial ejercido por el Partido Conservador, con el cerramiento del Congreso de la República,
y con la persecución de las bases y líderes populares del Partido Liberal, les tocan conformar lo que se conoció como la primera organización guerrillera armada. Esas fueron las primeras autodefensas. Y por el otro lado, el gobierno creó los primeros paramilitares. Y esos primeros paramilitares los creó a través del Centro de Inteligencia de Colombia, que se llamó el SIC. Y esos fueron los antecedentes de lo que después se llamó como el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que la gente no entiende. Y desde eso entonces se quedaron los famosos pájaros de la violencia y los policías de la Chulavita, que fueron los que realmente ejercieron a nombre del Estado el crimen, y la policía se adscribió al ministerio, incluso Rojas Pinilla en 1954, a la Policía Nacional, porque la Policía Nacional se había politizado y hacía parte, ¿no?, de esa lucha fratricida en contra de nuestro pueblo, los liberales. Bueno, esto es el programa de Diálogo La Cumbre Televisión, este conversatorio que estamos haciendo con el doctor Freddy Castro Victoria, en lo que pretendemos sea un programa educativo, formativo y de pedagogía política. Ya hacemos un pequeño alto y continuamos en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, en este proceso, como lo hemos señalado, pues auscultando el tema de la violencia, el tema de la paz, del conflicto en Colombia. Bueno, en esos tiempos generados por la violencia, que a veces uno dice si es que estaba genetizada en los seres humanos, porque aún hay muchos pobladores que claman por seguir en estos procesos como de guerra, no de violencia, a los cuales debemos pues evitarlos y combatirlos realmente con argumentos, con la palabra, con las acciones, con nuevas propuestas. Y en esos desarrollos precisamente la gente peleaba como espontáneamente, porque los orientaban desde arriba, sus dirigentes desde los clubes, desde la aristocracia colombiana, pero llega un momento en que se organizan. Por ejemplo, aparece la guerrilla liberal y también el movimiento de los limpios y de los comunes, que el doctor Freddy nos quiere desarrollar esto, que realmente es algo nuevo para los temas de la historia alrededor de la violencia en Colombia. Sí, pues esa expresión de defensa frente a un gobierno dictatorial y de una persecución por parte del mismo Estado en contra de los líderes que abanderaban una ideología liberal, pues ellos tienen que organizarse, porque era la defensa a la vida, y se organizan, y es así, dijéramos, la primera expresión de la guerrilla liberal. De la guerrilla liberal, porque ¿qué se pretendía? Primero, ejercer el legítimo defensa a la vida, y segundo, pues contribuir en un posible derrocamiento de ese gobierno que era despótico. Y ahí arranca entonces una gran expresión de las guerrillas liberales de Aljure, de Guadalupe Salcedo, de Abelardo Castro en el Valle del Cauca, en el Quindío, en el Tolima, y se incendió el país, y esa fue la gran verdad. Y al lado de eso pues estaba, por ejemplo, Pedro Marín, conocido como Manuel Marulanda. Tiro fijo. Manuel Marulanda, tiro fijo, claro, que era allí del Quindío, y él hace parte de esa guerrilla liberal, pero ya con la primera propuesta de amnistía que hace Rojas Pinilla en el año 53, un sector de liberales la acepta, y Manuel Marulanda, con charro negro, Gerardo Loaiza, dice: nosotros no estamos en eso, nosotros nos vamos a ir mejor con una propuesta de más avanzada, porque no creemos en esta casta de liberales, y vamos mejor a empoderar lo que es el origen del Partido Comunista en 1930, desde los inicios con María Cano y todas sus defensas proletarias en el país, el tema obrero, que era como la respuesta a la reivindicación sindical, de la defensa de la clase obrera, de sus justos derechos, de sus remuneraciones salariales, ¿no?, de la persecución patronal. Y ahí entonces pues se une lo que era el espectro ideológico urbano y se contacta con la expresión rural. En un principio
como se pensó desde luego, desde los principios marxistas-leninistas, de cómo concebir la toma del poder por la lucha armada, ¿no? Y comienza a gestarse entonces esa mixtura de acción política contestataria contra un gobierno despótico, y todo eso avanza en defensa también del agro, en defensa de sus propiedades, de sus pequeñas parcelas, donde avanzaba la lucha violenta del gobierno de turno, y se viene a dar lo que en Colombia se conoció como la primera expropiación de tierras. La gente cree que la expropiación de tierras se da en el siglo XXI, ¿no? Con todo esto, o el final del siglo XX, con toda esta aparición de los grupos paramilitares, en fin, con las convivir, con todo lo que conocimos en alianzas con terratenientes, con hacendados, con políticos, con ejército, con policía, y que obviamente hoy tenemos el triste realidad con una encuesta de casi 8 millones de hectáreas conculcadas a los sectores campesinos en Colombia. Pues desde entonces, en ese año, se hizo la primera conculcación de tierras. Y por eso es que Marulanda le pide al gobierno una presencia para que le reivindique las tierras que han sido conculcadas por el Partido Conservador y habían repoblado el país para reconfigurar el aspecto político y social y económico. Y el gobierno pues tiene como salida ya Guillermo León Valencia en 1962, que la respuesta entonces es mediante la fuerza, no mediante la solución negociada. Y se da el famoso ataque a Río Chiquito, Marquetalia en el Tolima, y esa vereda incluso se hace en honor a ese nombre allá en el departamento de Caldas. Y ahí viene esa confrontación de 40 familias contra 30.000 hombres del ejército, más 2 aviones DC-3 de la Fuerza Aérea Colombiana que en ese momento se tenía, y vienen los bombardeos a todas esas regiones y viene la defensa, ¿no?, del sector campesino. Ahí son los inicios de las FARC. Y en 1964 ya viene la primera conferencia de organización ya política y se instaura las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, 1964. Y en 1965, con un componente ya no urbano, sino ya no rural, sino más urbano y más de contexto internacional frente al saqueo de la riqueza, aparece el Ejército de Liberación Nacional con los hermanos Vázquez Castaño, con Medina Morón, y con todas las personas que después fueron llegando, particularmente de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Arenas, en fin, llegan a vincularse a este otro grupo revolucionario. Hasta el padre Camilo Torres. Camilo Torres llega después, en el año 67, porque Camilo Torres pues estaba haciendo un trabajo clerical y un trabajo desde la Universidad Nacional, donde era su ¿cómo se llama? Su parroquia. Su párroco, ¿sí? Y de allí pues incluso surge un movimiento político, y él ve que en el sector urbano el Frente Unido ya era imposible de manejar en la ciudad, y él no le queda otro camino que irse entonces a la lucha armada. A la lucha armada, porque en algún momento dijo Camilo Torres, no sé si esa frase de él, que por la vía electoral que el que escrutaba elegía. Sí, pero también hubo otro sector detractor que decía que en Colombia era imposible llegar por la vía armada y que eso era una política infantilista, que se llamó de la época un mamertismo, que eso era imposible, ¿no? Indudablemente pues eso estaba reflejado en las políticas internacionales, primero obviamente con la Revolución Soviética de 1917, la de 1949 con Mao Zedong, y de ahí surge el EPL, el Ejército Popular de Liberación, con Bernardo no me recuerdo el nombre, que fue uno de los líderes importantes de ese grupo, y los hermanos estos también que murieron todos ubicados Bogotá, por la región de Córdoba. Toda la región de Córdoba, Urabá, con el tema bananero. Acordémonos que en 1928 fue la masacre, ¿no?, y de todo este sector que reivindicaba los anhelos sindicales del sector bananero en Colombia. Que han tratado de desmentirla recientemente. Una de las senadoras
del Sí. país, Cabal, dijo que eso no había sido ninguna masacre. Sí, como siempre, la doctora Cabal anda en sus temas de defensa de los sectores privilegiados del agro en Colombia, con su esposo, ¿no? Que obviamente pues defienden unos intereses muy particulares y que unos sectores del país están de acuerdo, ¿no? Hay sectores del país que, como tú dices, llevan a la genética no solamente de la defensa de esas políticas excluyentes, sino que además las acompañan en la genética de la violencia. Ajá. En todo este recorrido, digamos, doctor Freddy, para llegar pues a un gobierno, ¿no? Que bueno, por su formación, diría uno, académica, ¿no? De pronto humanista, Belisario Betancur, y creo yo que leyendo a Memorias de Adriano, ¿sí? Esa gran novela fantástica, pues se atreve a plantear que la violencia no era el camino de este país y propone uno de los intentos por acceder a la paz en Colombia. Hay un antecedente importante sobre esto y es la digresión que existe al interior de las FARC de personas como Jaime Bateman, como Álvaro Fayad, como Carlos Pizarro, como Antonio Navarro y otros que estuvieron en las FARC, pero al interior hacen un debate interno de autocrítica porque ven que esa lucha era muy lenta, esa lucha que proponía Jacobo Arenas como el gran ideólogo de avanzar lentamente para constituir un gran ejército popular, era muy lenta y decían mejor vámonos a las ciudades, como un ejemplo de lo que ya ha pasado con Montoneros en la Argentina o con Tupamaros en el Uruguay, con las experiencias aquí cercanas en Venezuela, frente a la hegemonía de los adecos y los copellanos, que la gente no entiende el por qué hoy existe Chávez o por qué existe Maduro. La gente tiró al cajón del olvido esa historia o simplemente no la sabe. Y entonces nos explican que todo esto son consecuencias de un proceso histórico bolivariano en Venezuela. Y nosotros tuvimos entonces allí esa digresión al interior de FARC y ellos en esa digresión que hacen política deciden ir a las ciudades. Y vamos a constituir el M-19 y lo hacen en 1973. Y llegan a tal punto a constituir en los sectores urbanos unos hechos que registra la vida nacional y que causan gran impacto. Al punto que no volvió a hablarse de FARC, sino que se hablaba de M-19. No volvió a hablarse del ELN, no volvió a hablarse del EPL. Y entonces todos comenzamos a hablar con sus acciones, de la gran, toda la opinión de la gran importancia del M-19. Ajá. Y eso necesariamente lleva, ¿no?, a una gran preocupación de los gobiernos de turno, hasta que llega Turbay Ayala en 1978 y propone el estado de sitio. Ya llevábamos 30 y pico de años. La gente pregunta que por qué en Colombia nunca ha habido una dictadura militar. Es que aquí no la hemos necesitado, porque aquí la hemos hecho de facto. Y aquí llevamos más de 40 años en situaciones de facto, dijéramos, de una dictadura disfrazada con expresiones populistas democráticas y que aún subsisten, pero que últimamente han tomado un nuevo giro autoritario que la gente también rodea desde el año 2002 al año 2010 y posteriormente ahora vuelven otra vez esas políticas que la gente acompaña como salida al gran conflicto en el país. Entonces Belisario Turbay Ayala crea el Estatuto de la Seguridad, que se conoció en Colombia como un empoderamiento, ¿no?, fundamental y muy agresivo por parte de las fuerzas militares. Y logran su propósito porque logran capturar a toda la cúpula del M-19. Jaime Bateman muere en un accidente aéreo y se termina entonces con ese gran liderazgo de ese movimiento. Y llega en el año de 1982 Belisario Betancur y dice, no solamente es el M-19, sino que es FARC, ELN, EPL y todas las hijas que se dieron a nivel urbano, PRT, es decir, muchas cosas, movimientos que se llaman hijos, ¿no?, de ese gran conflicto, que no tenemos incluso registros de nombres. Eran pequeños grupos de 20, de 30 personas que arrancaban a hacer hechos políticos. Y antes también el Quintín Lame, bueno, el movimiento indigenista, a reivindicar sus territorios de cabildos, en fin. Entonces, eso es lo que se da en el país. Belisario Betancur dice,
vamos a hacer una política negociada, y le plantea a Colombia un diálogo nacional, lo que venía exigiendo Jaime Bateman. Esa fue la postura de Jaime Bateman. Vamos a hacer esto de un gran sancocho nacional y vamos a debatir esos temas. Y nosotros estamos aquí es por eso, para que se debatan esos temas y se logren las reformas, para hacer un país más democrático. Y entonces Belisario dice, listo, vamos a hablar. Y hacen varias reuniones, conversaciones en España, en México, en muchas partes del mundo, y acá en Colombia, y finalmente eso llega a una gran frustración en el año de 1985, en el cual interviene el señor ministro de gobierno Castro. Entonces, Jaime Castro, a quienes indican algunas voces por allí históricas que fue uno de los grandes palos, ¿no?, en la rueda para que ese proceso realmente no se diera en Colombia. Bien, esas son visiones que se tiene de los analistas sobre ese proceso. Y se llega una vez más a una gran frustración. En esos diálogos, las FARC dicen, vamos a crear también como estrategia, porque ya la violencia estaba inminente, la victimización era muy grande, y la estigmatización del Partido Comunista igualmente. Entonces deciden crear la Unión Patriótica. Y la Unión Patriótica se crea justamente como consecuencia de esos diálogos en el gobierno de Belisario Betancur. Y desde ese momento, de 1985 hasta 1990, viene el gran genocidio que todo el país conoció y el mundo. La combaten hasta que prácticamente la extinguen a la Unión Patriótica. Completamente. De ahí por ahí está Aida Bella, que es de los únicos sobrevivientes por ahí, líderes de esa época, que está en el Senado. Pero eso fue la realidad, ¿no? Y para eso, pues, viene una bomba explosiva. Cómo la política se mezcla con el narcotráfico. Y cómo el narcotráfico y la política crean otro monstruo, que es la autodefensa, pero no liberal. Una autodefensa militarizada para conservar el statu quo, ¿no? Y se crea la primera autodefensa que a mí me corresponde como delegado de paz conocer de primera mano en el municipio de Puerto Boyacá, cuando se crea una asociación de ganaderos y campesinos del Magdalena Medio, AGDEGAN. Y ese fue el origen de lo que posteriormente, en 1994, el 7 de febrero, el presidente Gaviria, con la firma del anterior comisionado de paz y ahora ministro de Defensa, firman y crean las cooperativas de seguridad rural. Convivir. Y ese es después, a la postre, ahora tocamos ese tema, a la postre lo que viene a dar en el escenario político militar del país el gran eco y la gran imagen, dijéramos, de protección de un Estado excluyente en cabeza de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, muy bien, ¿no? Recorrido a largos pasos, pero que no se puede evitar, ¿no?, dentro de la idea que seguimos presentando en este programa de formación para nuestras presentes generaciones, ¿no?, que hay que conocer la historia para no volverla a repetir. Y lo venimos comentando con todos los detalles acerca de lo que ha sido este tránsito, pues, duro para la población colombiana. Vamos a hacer un nuevo alto y continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Seguimos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Dejamos como en punta este conversatorio por los años 88 a 90, con esa amnistía, digamos, para el M-19, se convierte en la Alianza Democrática, ¿sí? Va al Senado con sus producto de sus electores, ¿no?, que llevan a una buena cantidad de senadores allí a este segundo evento de carácter democrático en el país, al poder legislativo. Y aparece entonces la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Se había dado una primera en la época de Gustavo Rojas Pinilla, ¿no?,
para terminar ese proceso de violencia. Pero esta es una más amplia, ¿no es cierto? Que fue el famoso plebiscito. Sí, el famoso plebiscito de la época, ya del 54. Y esta Asamblea Nacional Constituyente, con la participación de los partidos, delegación del M19, y se hace una redacción de una nueva constitución después de la de 1886. ¿Qué podemos abordar eso como un hito histórico en Colombia? Sí, inicialmente yo hacía relación a que en el año 1986 Belisario Betancur, en su último año, sus últimos 12 meses, un poco tardío, pero lo hace, le plantea al país el año social. El año social que la gente no entendió. ¿Para dónde iba eso? Yo, por fortuna, estuve muy de cerca a esa propuesta. Belisario tenía allí unos asesores muy importantes, intelectuales muy destacados. Estanislao Zuleta, uno de ellos, Mario Flores, otro de ellos, Darío Barberena, un buen equipo, al cual a mí me llaman allí, yo estaba muy joven, y me llaman ahí también a participar con lo que pudiera yo también aportar, y desde eso planteamos entonces que Colombia debía recoger las experiencias no que utilizó Guillermo León Valencia con un instrumento que estaba disfrazando una acción bélica militar en contra de la población campesina, y se inventó el plan de rehabilitación. Ese plan de rehabilitación era llevar obras a los sectores campesinos, rurales, para quitarle espacio político a lo que ya se insinuaba con la creación de FARC en Colombia, para poder cooptar esa opinión campesina y quitarle el espacio político a la guerrilla en el sector agrario. Esta visión era un poco distinta. Esta visión estaba dirigida a atender a aquellos sectores de violencia, pero realmente no con programas y con proyectos asistenciales, sino con proyectos productivos, en el sentido de enseñarle a pescar al campesino para que fuera autosuficiente. Ahí me llamó personalmente la atención ese propósito y me parece una gran idea. Y en el gobierno de Belisario comenzaron a hacer las primeras diligencias y trámites ante gobiernos, entidades multilaterales como Naciones Unidas, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el BIRF, en fin, a ver cómo se podían conseguir los recursos. Desafortunadamente el tiempo no alcanzó y quedó postulado, ¿no?, ese proyecto. Llega Virgilio Barco a la presidencia de la República y se encuentra con ese programa. Y entonces dice Barco, ese programa es un programa muy importante para el país. Y plantea cómo reformarlo. Como iniciativa excelente, pero vamos a hacer de ese plan un plan distinto. Un plan de rehabilitación, un plan de reconciliación que nos conduzca a la paz. Entonces lo dimensiona. Y yo hago parte de ese equipo. Ahí podemos entonces entrar a trabajar ya de lleno en esa labor y logramos proyectar lo que fue el Plan Nacional de Rehabilitación, Reconciliación y Paz para Colombia. Comenzamos con unos municipios directamente afectados que había dejado un listado Planación Nacional con Belisario y adicionamos otros. Terminamos atendiendo 780 municipios en el país, ¿no? Incluso municipios que no estaban directamente afectados por la violencia, sino afectados por la pobreza y afectados por la exclusión. Porque es que resulta que estos programas no solamente tienen que responder a las amenazas de un conflicto armado, sino a las realidades de una debilidad institucional para poder prevenir los factores desestabilizadores económicos, políticos y sociales. O sea, tener una prospectiva. Claro. Es decir, no solamente mirar lo objetivo y reactivos, sí, sino preventivos. Ajá. Y eso es justamente lo que hay que hacer hoy en el país. Por eso existe el Consejo Nacional de Paz,
Por eso existe el Consejo Departamental de Paz. Por eso existen los consejos municipales de paz, que son los escenarios propicios para abordar todas estas temáticas. Y que a veces lamentablemente la gente como que no entiende, porque lo mínimo que dicen es que no tenemos tiempo para participar en algo tan importante como es generar diversos proyectos y el más importante que es la convivencia entre los ciudadanos. Exactamente, entonces hay un lastre y hay una miopía por parte de los servidores públicos que llegan elegidos allí por circunstancias diferentes a los compromisos con el interés general y el interés público. Y llegan allí en unas mecánicas políticas, desconocen la importancia para lo cuales fueron elegidos y se dedican a hacer negocios con las alcaldías y con los presupuestos y con los departamentos y aniquilan, ¿no?, entre todos un proceso que debe tener Colombia a mediano y largo plazo. Todo eso son como marcos, digamos, no solamente conceptuales, sino prácticos, que se venían dando para llegar a lo que decíamos inicialmente en esta fase del proyecto sobre la Constitución Política del 91, ¿no? Perfecto. Entonces, todo esto, ¿cómo arranca? Para nosotros hacer esa estrategia, de la cual yo fui pues parte activa, era necesario vincular la ciudadanía, que estaba distante, alejada y desatendida y utilizada por los partidos políticos. Era necesario acercarla al Estado, porque el Estado estaba deslegitimado. Había que legitimar el Estado, y el Estado legitimado a través de la justicia, el Estado a través de la justicia social que hacen los gobiernos, y que llegan obviamente con los presupuestos para que eso se revierta en derechos y en prestaciones de servicios y obviamente en libertades. No solamente con políticas represivas, que ha sido lo dominante en este país. Y eso fue lo que predominó y sigue predominando hoy en Colombia, que es un lastre, porque eso lo que hace es consolidar una élite política excluyente y lo que hace es agigantar el conflicto, que es un detonante para la vida nacional. Pero volviendo a ese punto, nosotros arrancamos, por ejemplo, con los inicios de lo que fue la democracia de participación. Solamente en ese momento estaba la democracia de representación, en cabeza de concejales, diputados y congresistas que decían tener la legitimidad y la representación nacional. Pero eso estaba en la Constitución anterior, en el 86. Sí, claro. Y entonces nosotros, mediante decretos, comenzamos a darle vida a esos nuevos escenarios y creamos los consejos de rehabilitación, por ejemplo, donde se definía y se concertaba directamente con las comunidades los techos presupuestales en los distintos sectores del desarrollo. Posteriormente se pervirtió esa metodología en los gobiernos del 2002 al 2010 y se crearon unos consejos comunitarios para hacer prevalecer la imagen del gobernante y para conducir la soberanía y autonomía territorial de los municipios y los departamentos y conculcar ese proceso que era democrático y ciudadano a los intereses de los ministros de turno, quienes manejaban los presupuestos para hacer la gran presencia de lo que fue un gobierno autoritario. Entonces la gente no ha entendido qué fue lo que pasó y eso era otra estrategia añadida a la militar, añadida a la paramilitar que existió durante todo ese momento. Y obviamente pues claro, ahí se generó toda una expectativa social, toda una expectativa política que fue utilizada por los sectores partidistas proclives a ese tipo de regímenes para mantenerlo durante 2 periodos, incluso pretendió serlo hasta un tercer periodo, y que hoy se reivindica nuevamente en el actual gobierno nacional. Ya. Entonces, esa Constitución del año 91 se produce justamente por esos antecedentes. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo memorable del año de 1989, en la Sala Constitucional, porque no existía Corte Constitucional, dice que lo importante no es solamente hacer un ajuste plebiscitario, sino que era importante hacer una Asamblea Nacional Constituyente, porque esa estructura del Estado que venía de más de 100 años con la Constitución del 86, era importante revisarla y ponerla a tono con las nuevas realidades nacionales. Esa Constitución del año 91 fue posible gracias
al proceso de paz que se hizo con el M-19. Algunos sectores dirigentes del M-19 y posteriormente Alternativa Democrática se abrazan, dijéramos, como los grandes padrinos de este escenario nuevo, de la nueva conformación política del país. Indudablemente sí tuvieron mucha importancia, porque sin ellos no hubiera sido posible conformar la Asamblea Nacional Constituyente de la época, pero también hay que decir que fueron las comunidades del país las que rodearon, ¿no?, y fortalecieron esa realidad. Yo solo manejé 85 mesas de trabajo en los municipios de Colombia, estableciendo con los campesinos y con los líderes regionales dónde debían irse los grandes propósitos y metas del país. Y ahí en las conclusiones acercamos todas esas actas a las mesas de discusión internas de la Asamblea Nacional Constituyente para que posteriormente fueran debatidas técnicamente y pudiera consolidarse lo que fue la estructura ya organizacional del bloque de constitucionalidad de lo que fue la Constitución del 91. Por eso no se puede soslayar y dejar de mencionar que fue realmente el campesino colombiano quien quiso que eso fuera una realidad, ¿no?, que tuvo, claro, un empoderamiento político. Y en eso también participó el Partido Liberal, el representante era el doctor Serpa, y el Partido Conservador, el representante era el doctor Álvaro Gómez Hurtado, y obviamente del M-19 era Antonio Navarro. Y el presidente César Gaviria. Y César Gaviria, que era el presidente, pero César Gaviria, ¿qué hizo? César Gaviria hizo paralelamente, montó un Estado neoliberal en el título 12 de la Constitución, del artículo 333 al artículo 339, y montó lo que se conoce hoy como la apertura democrática y económica que posteriormente da lugar, ¿no?, a un escenario neoliberal que hoy rige en Colombia. Y el Estado social que se creó diferente al Estado de normas, donde el ciudadano debía prevalecer frente al sector económico, resultó revertido, porque hoy tenemos al poder económico prevaleciente con un instrumento que es el Estado y en último escenario el ciudadano, que es expoliado y puesto al servicio, como todo sistema neoliberal capitalista, como un esclavo de ese sistema. Sí. Ahora, podríamos comentarle a la opinión brevemente qué significa el Estado Social de Derecho en su artículo primero, la Constitución Política del 91, lo explicita, pero que a veces no es tan asumido por la población colombiana. Sí. Ferdinand Lassalle, un tratadista europeo, decía en su momento que las constituciones políticas pueden estar perfectamente concebidas, pero si los gobiernos no los desarrollan, se vuelven solamente hojas de papel. Y eso es lo que tenemos en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos hojas de papel, tenemos todo escrito, es de las constituciones mejor formuladas en Colombia junto a la de Sudáfrica, luego del proceso con Mandela, y tenemos obviamente unos orígenes y unas fuentes como la Constitución alemana, la Constitución italiana, la Constitución española, que realmente eso fue muy importante, y éramos como referentes de legislaciones comparadas, y que pudimos armar esa estructura. En esencia, el Estado social lo que concibe es el Estado al servicio del ciudadano. Lo que se concebía antes con la Constitución del 86 era el ciudadano al servicio del Estado. Muy bien. Bueno, esto de verdad que es para tantas horas de programa, pero nos toca condensar. Y esa Constitución Política del 91 ha surtido más de 54 reformas, digamos que lo que dice popularmente la gente, como una colcha de retazos, y cada vez unos sectores pretenden todavía quitarle, digamos, algunas cosas tan importantes que dictaminó esa Constitución del 91. Vamos en otra pausa y continuamos en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, no quisiéramos terminar este programa, pero hay que también concluirlo de la mejor forma posible con un tema que no podíamos dejarlo por fuera, que es el que hemos conocido todos los colombianos por diversos medios, como el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, las FARC,
y en este caso el gobierno de Juan Manuel Santos. Doctor Freddy, usted que tiene esa memoria fresca de este proceso y con sus antecedentes históricos, que es lo que más valoramos, ¿no? Para que ubiquemos a nuestra audiencia en los reales, digamos, significados de este proceso firmado con las FARC en este país. Sí, ese proceso indudablemente es de mucha importancia. Este es un proceso que surge luego de 53 años de confrontación, a los cuales nos hemos referido, ¿no?, con distintas particularidades. Ese proceso, ese conflicto armado, fue cambiante como fue cambiante la sociedad. Y la gente no entiende que en 1953, 54 era una Colombia, en el 60 era otra Colombia, en el 70 era otra Colombia, en el 80 era otra y en el 90 otra. Son décadas que van modificando la sociedad, el tejido social, el tejido económico, el tejido político, y que las FARC tenían que estar cambiando de acuerdo a cada momento. Las FARC, por ejemplo, a la fecha del último proceso de paz, que está vigente, tuvo 10 conferencias, donde en esas 10 conferencias se fijaban las estrategias de cómo confrontar un gobierno con el cual nunca estuvo de acuerdo, ¿no? Y ese fue el ejercicio del derecho a la rebelión, que lo plasman los artículos 34 y 35 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Y ese derecho de rebelión se consigna en todas las constituciones del mundo como un derecho democrático. Y que se ha ejercido en muchos países que han llegado hasta el poder, por esa vía. Y han llegado al poder por esa vía. Pero aquí se desconoce eso. Incluso hay por ahí algunas congresistas que he escuchado que hablan que ese delito de rebelión debe eliminarse de la constitución política, ¿no? Son visiones autoritarias del poder, visiones autoritarias de la democracia, que son respetables, pero que necesariamente uno no puede compartir. Porque que una persona piense diferente, que vea que las políticas nacionales tienen que cambiar para ser más equitativas y más incluyentes, pues esos son principios universales. Y si uno no está de acuerdo con esos principios universales, pues se está apartando de lo que es la cultura política y la civilidad contemporánea, histórica. Entonces, pero hay sectores que así lo piensan. Ese proceso de paz es muy importante porque le puso fin a una guerra irregular de tantos años y de tantas calamidades y de tantas dificultades para el país. Son 6 puntos. Y de los 6 puntos quiero referirme a 2 o a 3. Ese primer punto que tiene que ver con el tema de la recuperación del agro. Y ese tema efectivamente se le ha puesto atención por el actual gobierno, el doctor Iván Duque. El gobierno del presidente Duque se debate en dos visiones. En mi criterio, el gobierno tiene 2 lecturas, tiene 2 posturas. Una, la que le expresa Duque a la opinión y a los organismos internacionales y a la comunidad europea, diciendo que sí va a cumplir, porque este acuerdo de paz no se suscribió ni con el doctor Santos ni con el doctor Duque. Este proceso de paz se suscribió con el Estado colombiano, y con el Estado colombiano, del cual forma parte un gobierno, y ese gobierno es elegido cada 4 años, y es un proceso de paz para 12 años, o sea que tenemos 3 gobiernos que tienen que desarrollar esa gestión para llevarlo hasta su puerto. Y ese tema del agro fundamental pues para nuestro territorio colombiano. Simplemente, sí. Claro, hay muchísimos sí. puntos que tienen que ver con particularidades del manejo agrario, pero me voy a referir a uno fundamental. Ajá. Tiene que ver con el tema de la reivindicación de 3 millones de hectáreas. Y 3 millones de hectáreas supuestamente son muchas. Sí, son muchas para 12 años, yo creo que son pocas. Porque en un país donde solamente existen 14.000 propietarios de extensiones de tierra superiores a 1.000 metros cuadrados, pues solicitar 3 millones de hectáreas para los campesinos que solamente pueden habitar 1 o 2 hectáreas,
en sectores y en extensiones ganaderas donde pueden desarrollarse una vaca por cada 5 hectáreas, pues eso no es un reclamo fuera de lo normal. Y con eso los campesinos seguramente que serían algo felices, porque otros terratenientes tienen miles de hectáreas improductivas. Y eso es justamente lo que se pensó incluso desde Murillo Toro. Desde el siglo XIX se viene hablando de este tema. El presidente López Pumarejo concibe la ley 200 del año 36 y concibe que la propiedad tiene que tener una función social, porque la propiedad tiene que tener límites. La propiedad no puede ser de carácter indefinido. Mire el problema que tiene Estados Unidos. Estados Unidos llegó en un proceso económico sin intervención estatal, llegó a la misma crisis en el año 88-89, en la crisis del Wall Street, con el sector financiero inmobiliario y la burbuja inmobiliaria, porque la acumulación del capital lo que propicia es su propia crisis y su propia angustia. Y eso justamente pues es que existen los gobiernos, y los gobiernos existen es para intervenir y regular, para proteger a esos sectores que están excluidos de un proceso histórico al cual nunca pudieron acceder. Exacto. Y entonces ese punto agrario, como los otros de los 6 del proceso de la firma, ¿no? Por ahora que se sepa, creo que no se ha avanzado en una coma. No, porcentualmente se han hecho cosas. Ajá. Los espacios territoriales de educación y capacitación, como se llaman ahora, primero zonas veredales, pues se va avanzando en el sentido de que eso tiene que ser una nueva estructura territorial, ¿no? Y esos espacios donde actualmente habitan los exguerrilleros, excombatientes, pues van a ser parte de un municipio. Sí. ¿No? Y ahora que esa lucha no tiende uno, ¿no? Para un privilegio de los combatientes, de los guerrilleros, sino de una extensión al sector campesino, principalmente, ¿no? Entonces se da ese proceso. Bueno, se firma y ahora queda como un posconflicto que mencionamos alrededor de ese posconflicto. Yo pude presentar en La Habana un libro que escribí allá en La Habana que se llama El Estado Social en el posconflicto armado en Colombia. Ahí yo qué digo, las políticas que tienen que hacerse para el agro, para el sector social, para el sector, un tema importantísimo que no se ha tocado y hace parte del acuerdo, que es el tema de la seguridad, porque en el posconflicto, históricamente, aquí tenemos que todos los que se han reinsertado por expresar su voluntad política, por apartarse de los gobiernos y por armisticios, todos han sido asesinados. Ajá. Y lo que tenemos ahora es una expresión de violencia que el Estado no puede contener. Tenemos, por ejemplo, en el último proceso electoral que hoy vivimos, tenemos 117.000 candidatos, tenemos 180.000 policiales, que es a la que corresponde la seguridad ciudadana y la convivencia. Si uno hiciera numéricamente la presencia de los policiales, tendría que apartarlos a todos de las actividades que hoy tienen, incluso los administrativos, y no se daría incluso cumplimiento a una seguridad permanente hombre a hombre o comunidad a comunidad en territorios regionales donde es imposible el acceso y donde es imposible garantizar ese tipo de seguridad. Donde se mantiene todavía la concepción de la seguridad democrática y hay una propuesta que ha venido haciendo carrera de seguridad humana. Sí, justamente ese es uno de los temas que no solamente se plantean políticamente, esa es una exigencia que hace Naciones Unidas desde el año de 1994 para todos los países que tienen dificultades estructurales en pobreza y en inequidad, donde el Estado, esa seguridad no tiene que ser coercitiva, policiva, restrictiva de derechos, sino constructora de derechos, preventiva, para que la gente tenga más derechos, tenga más libertades. Y cuando el ciudadano accede a más alimentación, accede a más educación, accede a más empleo, accede a más vivienda, pues necesariamente tiene que ser menos proclive al delito y a la contravención. Muy bien. Este programa lo entendemos casi como una cátedra que esperamos
se ha visto por muchos pobladores de las provincias de Ricaurte de Vélez y luego cuando lo subamos a YouTube que se extienda a nivel nacional. ¿Qué mensaje último le dice a esta audiencia, doctor Freddy Castro Victoria? Pues un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, un mensaje de convivencia en torno a proteger la dignidad humana, a proteger los principios fundamentales que amparan los ciudadanos en Colombia y que tenemos que contrarrestar frente a todas las posturas autoritarias, dictatoriales, conservadoras, que quieren que este Estado, que es excluyente, de pobreza y de violencia, permanezca. Le agradecemos inmensamente al doctor Freddy Castro Victoria por este tiempo que le demandó la participación en Diálogo La Cumbre Televisión. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí en Moni TV, tu canal.